contraportada es Juventud. Bienvenidos a nuestra sección Juventudes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Johan Rodríguez, Johan Licheri. Soy estudiante del SENA, del Centro de Desarrollo Agroindustrial del municipio de Chía. Pues el día de hoy me encuentro aquí para expresar mi total apoyo hacia las reformas y en especial hacia la consulta popular. Se preguntarán que por qué. Independientemente de los polarizados que está el pueblo colombiano, hay unas cosas que debemos velar siempre todos y es por la seguridad y de nuestros trabajadores, de nosotros como personas y obviamente hacia algunas empresas, especialmente las micro y medianas empresas. A mí me preguntaron con qué aspectos de la consulta estaba yo de acuerdo. Y teóricamente, de las primeras 12 preguntas iniciales, estaba de acuerdo con todas. Ahora que son 16, estoy de acuerdo con las otras 4 preguntas que van con respecto a la salud. La primera pregunta nos dice, está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y que sea entre las 6 y las 6, o sea, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Actualmente presentamos un gran problema y es que la jornada laboral diurna va de 6 a 9, es decir, que usted puede completar sus 8 horas o incluso más durante este periodo, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Sin contar que Colombia es un país tropical y aquí anochece a las 6 de la tarde. Ahora, si usted está de acuerdo con que se pague el 100% de un recargo nocturno, del recargo del 100%, también los festivos y los dominicales. Siento yo que es importante recordar que somos ciudadanos, somos seres humanos. La tasa actualmente de la salud mental de los colombianos está muy por debajo y esto se refleja en tanto a datos estadísticos, referencia del DANE, como la tasa de desempleo que posee actualmente los psicólogos, que es la mayor tasa de desempleos en cuanto a carrera estudiada. Es decir, que estudiar psicología no es una opción muy viable para conseguir contrato laboral. ¿Y por qué? Porque nosotros los colombianos no le prestamos mucha cuidado a nuestra salud mental, de lo que sentimos, de lo que siente, y es porque nos enfocamos en lo que dijo Uribe, trabajar, trabajar y trabajar. A través del trabajo minimizamos lo que sentimos, expresamos nuestro cansancio, que a largo plazo es cuando se ve evidenciado. ¿Qué ha pasado? Y no voy a decir que la más alta, porque la tasa, digamos, de salud mental de salud mental más mala se encuentra en otros países como Japón, donde la tasa de suicidios es superior, pero sí que es una de las más altas y por ende no nos beneficia mucho, digamos, estar trabajando y trabajando y trabajando. Y si trabaja, por lo menos que sea un trabajo justo o si no, que se ajuste a los parámetros establecidos, ¿no? Entonces, probablemente por razones como esas, sí estoy de acuerdo con un pago nocturno. Ahora, ya hay una opinión más personal, es que para las personas que tienen que trabajar un domingo, un festivo, que es especialmente el sector, digamos, hoteles, bares, eh, restaurantes, que son los puntos fuertes, porque un restaurante se mueve mucho más en un fin de semana que entre semana. Obviamente, pues, si usted tiene que trabajar un sábado y un pues estoy de acuerdo que se le pague un 100% del recargo. Y más porque para ese es el área en el que me desarrollo. Por si no lo mencioné, yo soy estudiante de servicio de restaurante y bar. Es decir, me estoy educando para ser un barista, un bartender y tener conocimientos sobre el servicio especializado, o sea, el servicio de protocolo. Ahora, hay una pregunta curiosa y que casi nadie la menciona y es, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos propios? Aquí lo que tanto se difama de que la reforma lo que va a hacer es eh, empobrecer al trabajador, empobrecer al pequeño empresario y va a generar desempleo, es falso, porque en esta pregunta de la consulta popular establece que hay unos beneficios propios para las empresas debido a su valor de VT. Actualmente se les reducen los impuestos a empresas que manejan más de 100.000 VTs. Es decir,
que no necesariamente sean empresas que produzcan tanto dinero, sino que sean empresas que produzcan lo que realmente es una micro o mediana empresa. Son empresas que no producen más de 120 a 140 millones de pesos al año. Hablemos de una panadería. El panadero de la esquina no va a producir más de 120 millones, 140 millones de pesos al año. Pero hay empresas que producen cuatro. Entonces, a ese tipo de empresas sí tocaría bajarles los impuestos. Pero lo que hicieron los uribistas con una reforma, especialmente en el gobierno de Duque, fue ampliar esa brecha y decir que hasta las empresas que produzcan los 100.000 UDTs puedan acogerse a esta regla de reducir impuestos. Pero es que una empresa que produce 4.000 millones de pesos es una empresa que obviamente no es pequeña y tiene para pagar esos impuestos, que obviamente afecta al bolsillo del rico. Pero es que, si digamos, voy a poner un ejemplo, y dirán que uno siempre habla de los mismos, pero es que en Colombia lo gobiernan siempre los mismos. Sarmiento Angulo. Sarmiento Angulo, dueño de los peajes, dueño del tiempo, dueño de RCN Radio, dueño de Noticias Caracol, es un empresario que maneja mucho dinero. Y obviamente, si usted coge y le aumenta los impuestos a este tipo de empresarios, no van a dejar de ganar, porque es un empresario y es dueño, digamos, también del Grupo Aval. Entonces, es un empresario que no va a perder, sino que no va a ganar lo mismo. Pero, digamos, a que los ciudadanos entiendan que si un empresario como él, que gana miles de millones, se lo reduzcan y tengan que pagar más impuestos, pero él va a seguir ganando. Y no por eso él va a dejar de contratar a personas que administren sus bancos y eso, porque sería una cosa muy falsa. Ahora, volviendo al tema, otra pregunta dice, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencia por periodos menstruales? Actualmente muchas empresas, especialmente las que son a contrato hora labor, si el día que usted no vaya a trabajar o a término fijo, el día que usted no vaya a trabajar, ese día no le pagan y se lo descuentan. Sin importar, digamos, para las mujeres, que es un tema muy que ha sido debatido, eh, una mujer con periodo menstrual, que es, digamos, tengo conocimiento porque yo me crié solo en mujeres, son temas que les da muy duro y obviamente muchas veces las incapacita. Si usted quiere tener la productividad al 100%, usted no quisiera tener personas enfermas o que no están en un estado óptimo para trabajar, digamos, al 100% en la empresa. Pero como no están y prefieren estar, digamos, no prefieren, sino deberían estar en la casa descansando, obviamente cuidándose porque no es una enfermedad, sino es algo natural. Pero las empresas a contrato de hora labor o contrato de término fijo dicen, no, tiene que ir a trabajar porque es lo que está estableciendo el contrato, o puede ser justificante de despido a no ser que tenga una constancia médica. Obviamente no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que entender que somos seres humanos, apelo otra vez a la racionalidad emocional. La quinta pregunta nos dice, ¿está de acuerdo que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Estamos hablando de que estamos en una época donde se habla mucho de la inclusión. Es decir, pues las identidades de género, todo eso. Y actualmente, si queremos ser un país inclusivo y próspero, debemos entender que no todas las personas tenemos las mismas habilidades. Es decir, hay personas que son más buenas para unas cosas para otras. Ahora, estoy de acuerdo porque existen personas, y digamos allá en el SENA, nosotros en el SENA trabajamos con personas, o trabajamos no, sino son compañeros de nosotros, personas, digamos, con discapacidad auditiva, ciegas, sordomudas, y son, digamos, es que, digamos, mis compañeros con esas capacidades son excelentes, o sea, tú miras, y son personas muy capaces, incluso soy testigo de que superan en muchas habilidades de coeficiente a compañeros, digamos, a compañeros que no poseen esas discapacidades. Entonces no veo la necesidad o la razón de por qué no se debe contratar a las personas con discapacidad. Ahora, la pregunta número 6 nos dice, ¿está de acuerdo que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Este es el tema, digamos, que yo más defiendo como aprendiz SENA. Y es que actualmente se entiende que a nosotros como aprendices en la etapa lectiva, digamos, mientras que estamos en la etapa de formación, se nos paga el 50% de un salario mínimo. Cuando estamos en formación, es decir, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos instruyéndonos.
Y cuando ya salimos a la etapa productiva, que es, digamos, cuando cogemos la experiencia, se nos paga el 75% del salario mínimo. Ahorita, en la comisión cuarta, con el Frankenstein de reforma, se estableció que se nos paga un 75% en electiva y un 100% en productiva. Ustedes, digamos que esa es como la jugarreta para desarmar a muchos aprendices. Pero ¿qué pasa? Seguimos sin prestaciones sociales. O bueno, no del todo y no están obligados a pagar al 100%. Y seguimos con un contrato de aprendiz, no un contrato laboral. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros como contrato de aprendiz estamos sujetos obviamente a ciertos parámetros que pueden ser, digamos, beneficiosos, entre comillas, ya les voy a explicar por qué, y no como un contrato laboral. Entonces, digamos, un punto negativo es que al no ser un contrato laboral, no nos está contando como experiencia o no se puede colocar una experiencia certificada laboral. Entonces, pues para muchas empresas, digamos, si tú quieres continuar la formación o tienes, digamos, terminas, te gradúas y quieres prestar, no en esa empresa, sino en otra empresa, no te van a validar esos 6 meses que estuviste prestando prácticas, porque no cuenta no cuenta como experiencia laboral. Ahora, no se nos van a pagar o actualmente no están obligados a pagarnos lo que es subsidio de transporte, recargos, horas extra, dominicales, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el contrato de aprendiz establece que un estudiante o un aprendiz SENA tiene un límite semanal y es de 48 horas para hacer digamos, ese trabajo y esa experiencia. 48 horas que se pueden dividir en toda la semana. Hay una reforma que salió durante el gobierno de Duque y que se aprobó con el gobierno Petro, y fue que bajar la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas. Actualmente manejamos 46 horas y está próximo a bajarse a 44 horas. Entonces, trabajaríamos por reglamento 2 horas más que alguien que tiene contrato laboral y no se nos estarían prestando extras. Ahora, ¿cuál es la mayor complicación de esto? Que muchas empresas utilizan este motivo para, ¿cómo decirlo? Para volarse la ley o desfalcar o volarse ciertos, digamos, comportamientos de la ley, porque, y lo voy a hablar de la experiencia propia. He estado en entrevistas buscando el contrato de aprendizaje y se nos dice que obviamente que sí, pero que digamos yo como aprendiz no estoy sujeto a lo que yo decía, subsidio de transportes, a eh, pago de horas extra, recargos nocturnos y demás. La empresa no tiene la obligación de pagarme eso porque mi contrato es de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que en el sector como yo, en el sector primero, voy a defenderme mi postura y en el sector que yo me desenvuelvo, que es en el sector hotelero y turístico, nosotros primero, sí o sí, nos toca trabajar fines de semana obligados, porque como les decía, y es el punto principal, eh, los restaurantes, sitios turísticos o sitios gastronómicos trabajan toda la semana, pero su punto fuerte está los fines de semana, cuando otro tipo de empresarios ya están descansando o cuando, digamos, las personas de a pie no van a cocinar en su casa y prefieren ir a comer a un restaurante. Son cosas que pueden pasar. No va a decir que pasa siempre, porque no todos tenemos que ir a comer todos los días en un restaurante, sino de vez en cuando uno se da sus propios lujos. Pero sí o sí nos toca trabajar. A mí primero, ¿qué me exigía la empresa? Y si lo voy a hablar de una empresa, la primera, me decía, eh, no te vamos a pagar nada de eso, obviamente no porque tu contrato es de aprendiz, pero te vamos a tratar, y pues llegó y me dijo específicamente en palabras de los recursos humanos, me dijo, pero porque seas aprendiz no vas a tener un trato preferencial, te va a tocar hacer las labores normales de un contrato laboral. ¿Y qué pasa aquí? Que nuestro contrato, como establece que es de aprendizaje, se supone que deberíamos es estar puliendo nuestras habilidades, tomando la experiencia, sin llegar a la sobrecarga o a la sobrecarga laboral de un contrato laboral. Ahora, a mí me dicen, no, pues puedes a veces trabajar jornadas de 12 horas, un poquito más, se te recompensará con otros días, o a veces no. Pues obviamente algo que uno, pues primero, como jóvenes y de muchas personas dicen, no es que los jóvenes ya no quieren trabajar. Lo que pasa es que uno ya entiende que la verdadera riqueza o la verdadera forma de construir un futuro no está en explotar al pueblo. Entonces, pues,
en mi propia personalidad, no estoy dispuesto a regalar mis conocimientos por migajas que a veces pueden o pueden que no dé. Porque muchas empresas no están obligadas ni siquiera a hacer a uno parte de las propinas, sino simplemente con lo básico. ¿Sí o no? Eh, luego, fuera de eso, me dicen, tenemos 10 sucursales en toda Bogotá. Te puedes estar rotando en cualquier sucursal. Sin un auxilio de transporte, a mí no me quedaría fácil rotarme de la 170 a la 80, de la 80 de un día para otro. Y más si yo no conozco todos los puntos, no conozco todo eso. Entonces, sin auxilio de transporte, ganándome 1.400.000, que digamos que es lo nuevo que se aprobó, me estaría gastando más o menos 500, 600 en transporte, incluso un poquito más, porque recuerden que de Chía a Bogotá, moverme, ajá. Ahora, me dicen, tus turnos pueden ser partidos, es decir, puedo empezar a las 8 de la mañana, digamos que tengo una jornada de 8 horas, puedo empezar a las 8 de la mañana, saldría a las 12 y volvería a entrar, digamos, a las 4. Entonces tengo un hueco de 4 horas donde no se me está pagando y no estoy haciendo nada. Y digan, no, pues que melo. Pero es que para las personas que viven lejos o no quedan cerca los lugares de trabajo, son 4 horas que se pierden del día, son 4 horas en las que toca estar por ahí en un parque, sentado, haciendo nada. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene, o obviamente no me da el tiempo para ir hasta mi casa, descansar y volver, porque no vivo cerca a los puntos de donde quedan las sucursales. Entonces, digamos que es algo que tampoco me convendría mucho. Entonces, eso por los contratos de aprendizaje SENA. Ahora, pues una empresa está obligada a contratar aprendices SENA. Eso es por constitución y por norma. ¿Qué pasa? No estamos exigiendo o no se exige mucho porque son cosas que ya habían, son cosas que ya se daban, son cosas que ya existían hasta, hasta los gobiernos de Uribe en el 2002, cuando tomó la presidencia y decidió que Colombia tenía que trabajar, 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 trabajar. Y estadísticamente, creo que no es secreto, en muchos lados lo han escuchado, así como lo han escuchado en mi voz, y es que a pesar de que se aumentó la jornada laboral, a pesar de que estamos trabajando, trabajando y trabajando, no se ha aumentado la tasa de desempleo. De hecho, hasta ahorita, según el nuevo estudio reciente, manejamos la tasa de desempleo más baja en los últimos 25, 30 años, un 8.9%, cosa que no ocurrió durante el gobierno de Uribe con su trabajar, 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 ni contra el gobierno de Santos, ni contra el gobierno de Duque. Entonces, pues, a pesar de que ya se nos está pagando el 100% del salario mínimo, debemos ser conscientes de que no merecemos el 100%, sino un contrato laboral, la posibilidad de una estabilidad, porque lo que necesitamos en Colombia es estabilidad. Y si ustedes quieren, y si el tanto que promueven mitigar la informalidad, deberían darnos mejores prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque se lo digo yo. ¿Cómo es posible? Y hablo, digamos, para hace, cuando el salario mínimo estaba en 1.000.000 de pesos, 1.100.000, millón, sí, 100, 1.300.000, entre 1.000.000 y 1.300.000, no me acuerdo exactamente cuánto es. Yo trabajaba de manera, no voy a decir que informal, no voy a decir nombres de la, pero trabajaba en un local de pizzas. En ese local de pizzas, a mí eh, se me pagaba más o menos 60.000 pesos diarios. Admito que, digamos, y me permitía, bueno, mi jefe me daba la opción de estudiar. Entonces yo salía de la universidad, yo llegaba más o menos tipo 4 de la tarde y salía tipo 1 de la mañana del establecimiento. 60.000 pesos diarios. Si tú miras, son 6 por 3, 18.800.000 al mes. Fuera de eso, yo ganaba extras en propina. Mi sueldo oscilaba más o menos entre los 2.000.000 de pesos, un poquito más, un poquito menos, depende, digamos, la temporada. Y a mí me tenían afiliado a Salud y a ARL, digamos, no me pagaban pensión, pero pues también es una carga laboral para un establecimiento pequeño, que es una microempresa.
Y digo yo, si una pequeña empresa de barrio tiene la capacidad de pagar para ese tiempo 2 millones de pesos a su empleado, pagarle salud, pagarle ARL, o sea, seguridad, listo, pensiones ya digamos que exigir un poquito más, nos daban el almuerzo, no, porque empresas que manejan cientos de millones, miles de millones, no se ven en esa capacidad. ¿O por qué? O sea, digamos que son preguntas un poquito más lógicas, ¿no? Eh, Creo que por el momento eso es lo que tengo que decir del contrato de aprendizaje. Ahora, si hacemos la siguiente pregunta, dice, ¿está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y que se les garantice el pago de su seguridad social? Para los que no entienden, o pues, tal vez lo leí un poquito enredado, es que para las personas que trabajan, digamos, en Pickup, Uber, Rappi, se hagan acuerdos con las empresas para pagarles la seguridad social, para pagarles, digamos, la salud, el ARL, salud, pensión, que es lo básico. Entonces, digamos, ¿por qué no estar de acuerdo? Yo durante un tiempo tuve que trabajar también en Rappi y en Didi, en Pickup, que son plataformas de ilegal y que son perseguidas por los gremios porque pues según ellos reduce sus finanzas. Pero pues obviamente eso es lo que, literalmente eso es lo que expresa un país capitalista, que es lo que se supone que es Colombia. Eh, el mismo capitalismo se nivela. Entonces llega alguien que tiene unas plataformas, digamos unas cosas ya establecidas, llega alguien con mejores prestaciones y nivela la balanza. Entonces empieza la competencia, literalmente eso es lo que tanto critican ellos. Y eso es lo que es un país capitalista, competencia entre dos cosas. Pero pues ellos como tienen el monopolio no les conviene, ¿no? Porque es pensar en más formas de innovar y ver reducir sus ganancias. Ahora, cuando uno trabaja en Pickup, dicen que a ti te descuentan un porcentaje, Pickup descuenta mucho en varias plataformas, en todas las plataformas te descuentan un porcentaje por seguridad, un porcentaje de riesgo donde supuestamente te garantizan a ti que en caso de un accidente vas a estar cubierto. Cuando en ese tiempo fue mi hermana, se accidentó, se llevó a una UCI y se pasó fue por el seguro, o sea, por el SOAT, pero nunca llegó ni el reclamo, ni la abonación, ni nada por parte de las plataformas, a pesar de que se les escribió y se les hizo el reclamo. Entonces, a pesar de que te descuentan eso de tu servicio, porque si tú haces un servicio creo que es ahorita el 15%, si no estoy mal, pero en ese tiempo era el 10%. Entonces, si tú haces un servicio de 10.000 pesos, te descuentan el 10%, te descuentan 1.000 pesos para, por transporte, te descuentan 500 por, yo no sé, digamos, otra, digamos, seguridad, y te descuentan otros 500 en caso de accidente. Incluso te descuentan hasta 1.000 pesos más, por el caso de que ayudes un paquete, por seguridad que el paquete tengo que reponerlo. Ahora, ¿qué pasa? Te descuentan entonces, de un servicio de 10.000 pesos, te vienen quedando más o menos 7.500, 8.000 pesos, depende de muchas cosas también. Y a la hora de la verdad, cuando se necesita eso, no aparece. Entonces, obviamente estoy de acuerdo que se exija un contrato para que estas personas también, son personas, como digo, son personas trabajadoras, también tengan la posibilidad de, pues, de su salud y su seguridad y su pensión. Porque pues, sí, yo conozco personas que llevan más de 2, 3 años trabajando en Pica y son 2, 3 años en los que no han sido cotizantes. Entonces a la hora, cuando llegue su vejez, cuando ya no puedan manejar una moto, no van a tener para trabajar o les va a tocar regalarse en otros trabajos donde no se exploten, porque no van a ahorrar nada para su vejez. Eh, la octava pregunta dice, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales de un salario justo y los trabajadores agrarios? Ahora, en la nueva reforma se unifica la labor del trabajo, o sea, la Comisión Cuarta, y digamos, se dan parámetros casi parecidos, por no decir que los mismos, a los trabajadores de las zonas urbanas y de las zonas rurales. ¿Qué pasa? Que no se toma en cuenta que primero un trabajador del campo no, o bueno, los horarios del campo no funcionan de la misma manera como funcionan en la ciudad.
La vaca no va a esperar hasta las 8 8 de la mañana, 6 de la mañana para ser ordeñada. Ellos empiezan desde las 4 3 de la mañana y son horas que no se les van a reconocer o que actualmente no se les reconoce. Entonces tenemos que entender que el campo maneja un horario, un régimen diferente a lo que se maneja en las zonas urbanas y en las ciudades. Entonces, pues obviamente estoy de acuerdo para que este tipo de parámetros o régimen se establezca. Obviamente, eh, toca llegar a esos acuerdos. Es que somos un país, tenemos diferentes, somos muchos seres políticos y todos somos políticos, o un ser humano siempre va a ser político porque el mero hecho de la interacción con otra persona es donde se ejerza un cargo de poder. Esa es la esencia de la política en su base. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo con esto. La novena pregunta dice, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violen los derechos laborales? Es eliminar la intermediación de empresas que se encargan de contratar para empresas. Es un negocio redondo y no pasa, digamos, para empresas como Teleperformance, Kiox, empresas de, digamos, más que todo para lo que son call centers o empresas donde los empleados rotan mucho, cargos donde se rota mucho, contratan terceras empresas para desligarse de, de ciertos requerimientos legales o, digamos, de ciertos pagos que deberían ser obligatorios. Mm, un ejemplo, digamos, que yo puedo dar de esto es, digamos, que a usted lo contratan por, digamos, hora labor. Entonces a usted le pagamos lo que vaya a hacer. Y el día que usted no vaya, no se le paga. Así se enferma. Así me tenga excusa, no se le va a pagar. ¿Y qué pasa esto? Esto viola ciertos derechos, pero como es un contrato con una tercera, es un contrato, un acuerdo al que se llega mutuamente y las personas por necesidad lo firman, renuncian a esos derechos. Entonces, pues, la idea es quitar y erradicar ese tipo de empresas. La pregunta 10 nos dice, ¿está de acuerdo con que los trabajadores, las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajos informales, sean formalizados y tengan acceso a seguridad social? Y obviamente, como toqué el tema anteriormente con los conductores informales, somos seres humanos y todos vamos en algún momento a estar en la vejez. Vamos a llegar a momentos donde se nos va a hacer más complicado hacer ciertos trabajos. Ahora imagínate para una persona que es ama de casa, se dedica a lavar casa, a lavar baños. Y se lo digo porque mi mamá le ha tocado muchas veces eso, me ha tocado acompañar a mamá a lavar casas de vez en cuando. Bueno, en ese tiempo, ahorita no tanto, pero en ese tiempo era lavar casas, irnos allá y se le pagaban, ni siquiera se les pagaba, tome 50.000 pesos y ya. Pero nos digamos, cuando ahorita mamá no puede porque obviamente ya no le da la velocidad, no le da los brazos para seguir haciendo eso. Entonces, mire, acá es el ejemplo más claro. Si mamá ya no puede, y ya, pues digamos, ahorita cuenta con el apoyo de mi hermana, mi hermano, y pues digamos otras formas en las que hemos seguido adelante. Pero si ella estuviera sola o tuviera hijos más pequeños de los cuales realmente dependieran al 100% de ella, ¿qué haría ella? ¿Cómo le tocaría a ella levantarse eso? Entonces, obviamente es un apoyo a todas las personas de los trabajos informales y si la idea es reducir la informalidad, con más razón tocaría probar este tipo de preguntas. La número 11 dice, ¿está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a términos indefinidos como regla general? Ahora, obviamente estoy de acuerdo porque ante todo nos prevalece la estabilidad de una persona, ¿no? Y acá tengo varios puntos a tocar y es que primero, en Colombia manejamos tres tipos de contratos. Obra labor, término indefinido y término fijo. Los contratos a término fijo se establecen en que pues hay dos parámetros, dos básicos, digamos dos grandes, y es que existe una prórroga que cuando un contrato es inferior a un año, se puede, digamos, renovar hasta 3 veces y pasa a ser a término indefinido. Es decir, un ejemplo, y es, digamos, el contrato que yo manejé en la empresa donde trabajé, y es que, pues, digamos, te dan un periodo, digamos, tu contrato es de 4 meses, te lo van a renovar, pasan esos 4 meses, te lo renuevan otra vez a otros 4 meses, o otra vez a 6 meses, siempre a meses inferiores a un año. Cuando se renueva 3 veces, es decir, cuando se renueva ese contrato, bueno, cuando se renuevan 3 veces, sin contar el inicial, es decir, cuando ese contrato ha sido, pues, tienes 4 contratos, por así decirlo, vas a firmar 4 contratos, pasa a ser automáticamente a término indefinido. Pero curiosamente, cuando el contrato supera el año, digamos de un año para arriba, un año, un mes, un año, dos, tres, hasta 20 años,
el contrato se puede renovar las veces que sea sin necesidad de llegar a ser término indefinido. Es digamos que una especie de vacío legal, porque cuando una persona, digamos, trabaja por más de 10 años en un cargo, se podría decir, o la jurisprudencia nos dice que es un cargo 100% necesario y que debe manejarse a término indefinido, cosa que las empresas no lo hacen para saltarse ciertos requerimientos y evitar ciertos pagos. Vamos que acá podemos colocar en contexto lo que pasó este 29 de mayo, o la noticia que se dio a conocer este 29 de mayo, que ya verifiqué de veracidad, con el grupo Nutresa, que actualmente su accionista mayoritario o sus dueños sindicales son el grupo Gilinski, de banqueros que son dueños de la revista Semana, patrones de Vicky Ávila, personas que ya conocemos, que actualmente superaron a Sarmiento Angulo y son las personas más ricas de Colombia, con el top 1. Desde el año pasado y hasta este año se ratificó y digamos con todo eso se dio la oportunidad de volverse a hacer viral y fue que el grupo Gilinski, bajo su nuevo, digamos, forma de producción, empieza a hacer despidos masivos a más de 1.000 trabajadores, porque según ellos, pues van a estar cerrando plantas y eso, están cerrando sucursales, digamos, de desarrollo y eso, porque ellos dicen que pues van a modernizarse y pues ya no son trabajos necesarios. ¿Qué pasa? Dentro de las denuncias establece que hay personas con más de 10 años de experiencia dentro de estos puestos que fueron despedidos así sin más. ¿Qué pasa? Que dentro de las empresas se establecen marcos o dentro de esa jurisprudencia, digamos que ese vacío legal, se establecen, digamos, presiones extras o se establecen, digamos, varias formas para hacer que una persona renuncie o se pacte la finalización del contrato. Esto ocurre mucho porque cuando un contrato es a término fijo, si llega ese día en el que el contrato, digamos, vence hoy, y si por parte de los dueños de la empresa deciden no renovarlo, no están obligados a usted a pagarles compensaciones por despido. ¿Por qué? Porque primero usted se le está diciendo con 15 días de anticipación, que es lo que establece la norma, y segundo, pues porque es contrato a término fijo, o sea, llega al punto. Lo mismo pasa con el hora labor. El hora labor hasta que se acabe la hora o hasta que se acabe, digamos, lo que se está haciendo. O pues incluso el hora labor es todavía más informal porque se puede trabajar hoy, pero si su trabajo no me gustó, lo despido y ya, contrato a alguien más. Entonces, si miramos, es algo muy curioso. Y pues digamos lo que ha hecho el grupo Gilinski dentro de sus demandas por sindicatos y sus pues, denuncias y demandas que tienen el grupo Nutresa actualmente por los sindicatos de trabajadores, es su despido y la masacre de empleados que están representando ellos, que están, bueno, que se representa por parte de ellos, porque según ellos van a modernizar ciertas industrias o ciertas áreas de la industria. Entonces, pues, obviamente hay personas que, como te digo, hay personas que ya llevan más de 10 años trabajando, o según las demandas, ¿no? Hay personas que ya llevan más de 10 años trabajando y pues se termina su contrato, no están obligados a renovarlos y se despiden así sin más. Entonces, pues son personas que pues obviamente cuando una persona en Colombia, y está científicamente comprobado, y las estadísticas lo mencionan, es que cuando una persona en Colombia, entre los 45 años o superiores, se le es mucho más complicado conseguir empleo. Y acá es curioso, porque como dije en mi discurso en la Plaza de Bolívar, senadores como el señor Alirio Barrera, ahí me voy a meter un poquito más hacia tirándole al Congreso, no es que le tenga nada en contra, porque soy consciente que somos un país democrático, necesitamos el Congreso, y si decidiéramos cerrar el Congreso, tocaría crear un organismo que cumpla su misma función, porque toca descentralizar los poderes, si no sería un régimen. ¿Qué pasa? Bueno, senadora Elia Barrera nos dice que a una aprendicena prefiere que no toca pagarle el 100% porque prefiere pagarle eso a una persona con 10 años de experiencia. Ahora, es curioso porque si una persona ha trabajado 10 años en su vida, obviamente realiza con mayor efectividad, eficacia la labor. Una persona que se ha dedicado 10 años a una empresa, 10 años de su vida, o incluso, digamos, toda su vida a una empresa, lo despidan a sus 45 años, no le van a conseguir un trabajo. Primero, es muy difícil conseguir un trabajo formal, porque las empresas no están garantizando ese trabajo para las personas mayores. Y se lo digo porque a mi mamá cuando la despidieron bueno, cuando terminó su contrato de prestación de servicios, no renovaron
y desde entonces no le pudo conseguir una empresa, sino tocó pues montarnos a la informalidad. Entonces, de hecho, tengo experiencia, porque puedo hablar por experiencia. Y este señor dice que pues obviamente es mejor pagarle a alguien con tanta experiencia y es curioso porque la experiencia en Colombia, que es lo que más valoran las empresas, es lo que más vale. Entonces, si una persona con 10 años de experiencia, eh, una persona que tiene 10 años de experiencia, no es justo que se le pague mínimo. Yo considero, a mi punto de vista, que lo mínimo establecido debería ser para personas que estén hasta ahora empezando su vida laboral, porque para que conozcan y se empapen de un ambiente laboral. Pero no. En Colombia utilizamos, o bueno, incluso para pequeñas empresas que están empezando, esto es válido, pero para grandes empresas o empresas que ya manejan plata, es ilógico que se le pague un mínimo a una persona que está trabajando y que tiene experiencia además. Entonces, obviamente estoy de acuerdo con esto. Obviamente estoy de acuerdo con promover la estabilidad laboral para que una persona pues, de alta edad, que ya es más difícil, pues digamos tenga algo asegurado o sabe que mañana se va a levantar y tiene trabajo y no que mañana le dicen no le renuevo contrato y ya. ¿Sí? Es digamos que un poquito la estabilidad para poder vivir para poder vivir un poquito mejor en Colombia. Es que la idea es vivir, no sobrevivir. Y Colombia como país, y todo el mundo lo dice, pero es que es cierto, como país que tiene la posibilidad de ser potencia, eh, pues no veo por qué nos rebajamos tanto a la, digamos, entre comillas, entre muchas comillas, la esclavitud o la explotación laboral. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo la regulación y la estabilización y la formalización de los contratos. Eh, la 12ª pregunta nos dice, ¿está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Y ahorita más adelante voy a tocar un tema que van a entender a qué me refiero y porque le va a dar un punto de vista de bueno y así es que principalmente nosotros somos tradición. Colombia es, primero, Latinoamérica y especialmente, digamos, Colombia, los países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, somos países muy sentimentales. Entonces, obviamente, somos muy patrióticos, entonces lo que le deseo él es mi paisano y se mete conmigo, porque pues, si no, si vemos una injusticia, ¿no? Obviamente esto le pasa, digamos, es más a la gente que es unida, a la gente que es de barrio, porque al parecer, no estoy criticando, bueno, sí estoy criticando, pero no estoy afirmando nada, sino que al parecer, presuntamente, a las personas que entre más plata tienen, más desunidas y más desiguales son con el pueblo. Entonces, una persona, un campesino, que ha tenido que trabajar toda su vida labrando la tierra, levantándose de domingo a domingo, de 4 de la mañana a 7 de la noche, ganándose miserias, porque es que no se gana lo que debería estarse ganando o a lo que nos cobran a nosotros el producto campesino. Digamos un ejemplo, y es que él produce, digamos, un bulto de papa, se la vende al comerciante o a la gran empresa en 20.000, 25.000 pesos, incluso hasta 30.000 pesos, si no estoy mal. Y acá llegan a las ciudades, a ciertos, digamos, municipios ya, y nos está vendiendo en 80.000, 80.000, 75.000, 60.000 pesos, en ese promedio, el bulto de papa. ¿Qué pasa? Que obviamente pues, al campesino le están pagando miserias por su producido, por su labor y por su esfuerzo. Y pues ahí va la avaricia del ser humano otra vez, ¿no? Entonces, si al campesino le están pagando miserias y cuando ya no pueda levantar una hoz, cuando ya no pueda manejar un tractor, cuando ya no pueda arrancar la papa con la mano, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Otra persona más mendigando, una persona que contribuyó al crecimiento, a la, contribuyó, digamos, a la economía, contribuyó a la alimentación, se aseguró de que personas burócratas tuvieran un plato de papa, un plato de comida, eh, o sea, digamos, son la base, son el pilar fundamental de nuestra sociedad, porque en la sociedad se necesita libertad, lugar donde dormir, un techo y una comida segura para decir que podemos, digamos, ser un país no esclavista. Y si un campesino, después de que contribuyó a los cimientos de una sociedad, a mantener a Colombia a flote, llega a su edad
y no es capaz, y si no tiene hijos y no es capaz de, digamos, de que lo mantengan, entonces que se dedica a mendigar o se muere de hambre. Esto no estoy de acuerdo, y más con nuestras personas campesinas que son la base fundamental para nuestra economía, porque Colombia está, debemos entender que Colombia no es un país industrializado. Debemos empezar por ahí. Colombia ya no se va a industrializar porque ya hagamos, o no de la manera a la que conocemos, sino toca buscar otras alternativas de industrializarnos. Incluso Colombia, con su gran, digamos, los países centroamericanos y latinoamericanos, y no lo voy a incluir a todos, digamos, estoy hablando de los que se encuentran sobre la frontera con Ecuador, son países ricos en vegetación y zonas de cultivo. Es decir, que podríamos llegar a ser incluso para potencia, podemos ser potencia para que las grandes potencias coman si sabemos invertir y sabemos hacer las cosas. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo con que los campesinos tengan un subsidio y se les dé un fondo pensional. Ahora, esas eran las 12 preguntas principales de la consulta popular. ¿Qué pasa? Debido a su hundimiento en el Senado, eh, Petro vio la oportunidad de agregar 4 preguntas más con respecto a la salud, que es un tema muy controversial. Entonces, la pregunta número 13 dice, ¿está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? Ahora, yo les pregunto a las personas que no tienen, digamos que son del común, que no somos ricos, porque una persona que se gana un salario, uno o dos, incluso hasta 3 salarios mínimos, no es una persona rica, es una persona de la clase media baja. Pero pues seamos conscientes, un salario mínimo no alcanza para vivir, alcanza para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Desde la famosa Ley 100, se privatiza la salud. Entonces, es decir, el gobierno ya no se encarga de los pacientes, no se encarga de los medicamentos, sino le paga a terceras empresas, lo que tocábamos ahorita, se le paga a terceras empresas para que le paguen a las IPS, que son las entidades promotoras, prestadoras de salud, lo que son los hospitales, pongámoslo así. En mi tiempo se llamaban CAMIS, bueno, hospitales y CAMIS, que eran los hospitales de barrio, que han ido cerrando poco a poco. Digamos, yo acá donde vivo, y cuando digamos, allá en Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, eh, ahí al lado de la iglesia central de Venecia, al lado del parque, había un CAMI, que era una, digamos, una entidad que prestaba los primeros auxilios o en caso de alguna emergencia, ¿no? ¿Qué pasa? La cerraron y actualmente una parte la convirtieron en un jardín y otra parte la convirtieron en una morgue o en una sala de velación. ¿Y qué pasa? Que si yo actualmente me enfermo, me pasa algún accidente, me toca movilizarme hasta el hospital más cercano, que queda, pues, digamos, en el túnel, allá queda en el túnel, o en Meisen, que son a más de 2, 3 kilómetros de distancia. Entonces, pues, han ido cerrando IPS gracias a la ley. Entonces, se comprueba de que hay entidades, hay EPS, que tienen los medicamentos guardados en bodega y no los sacan a los pacientes y dicen que no hay. ¿Por qué? Porque pues ellos dicen que no hay, el gobierno les debería girar más plata, ellos dan lo que tienen y esa plata que gira el gobierno la cogen ellos. Es un negocio redondo, es una mala administración y por eso es que las EPS no han funcionado, porque las EPS están en las manos de los que en ese tiempo eran amigos de la oligarquía y siguen siendo amigos de la oligarquía colombiana, de la gente que tiene plata, de la gente que se encarga de, pues, de controlar este pueblo colombiano. Entonces, pues, su mala administración han causado de que no se entienda de que no están funcionando, incluso desde Santos, cuando asumió su presidencia, o sea, en 2010, no, 2000, sí, 2010, 2014, su primera presidencia, dice, recibimos un régimen de salud, y cito palabras, recibimos un régimen de salud totalmente desfalcado y en bancarrota. Entonces, si supuestamente la ley que crea Uribe, que privatiza la salud, iba a mejorar el sistema de salud en Colombia, ¿por qué no pasó? Porque, pues, obviamente, primero, la avaricia del ser humano. Y que las personas, como les digo, las personas que más tienen plata parecen que se desligan más de las personas del pueblo y les importa 5 a lo que le pase al pueblucho ese, al campesino ese, al gamín ese, porque así nos dicen gamines, porque no,
vestimos de traje, porque no comemos comida rica, no comemos entradas, sino pues nos toca arrocito huevo, que es lo más rico que para mí en la vida hay, pues, un poquito de dislexia. Entonces, obviamente estamos de acuerdo, o bueno, yo estoy de acuerdo con que el gobierno se encargue tanto no de administrar, sino que ellos mismos se encarguen de comprar y entregar los medicamentos a las entidades prestadoras de salud, a las IPS, y pues así, digamos, quitamos ese contrato y esas regalías que se le están dando a las EPS. La 14 dice, está de acuerdo en que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, que se transformen en gestores de salud y el ADRES pague directamente a los hospitales y clínicas. Ahora, durante ese periodo, cuando se esclarece, cuando se hacen las auditorías, se esclarece que las EPS tienen en sus bodegas, Audiofarma, tienen en sus bodegas medicamentos que se le niegan al pueblo, eh, pues se entiende que la corrupción que tienen las EPS por dentro no funciona. ¿Qué es lo que dice? Hablando con mi amigo, un abogado, me dice, no, lo que pasa es que el gobierno no puede administrar la salud de Colombia porque no es que no pueda, sino que el pueblo ya no cree por su debida corrupción. Y las propias IPS, o sea, los hospitales y clínicas, no tienen la experiencia para digamos, garantizar eso. Entonces, digamos, a lo que yo estuve de acuerdo, porque es verdad. Pero lo que establece esta pregunta es que las CPS van a seguir siendo entidades promotoras de salud, pues ahora decir usted, Tim, saque su cita, le organizan la agenda, todo lo demás, su cita está para tal lado, en tal clínica. O sea, es un intermediario para que usted le presten la debida atención, pero no es un intermediario para pagarle a la clínica. Es decir, el gobierno le paga directamente a las clínicas por sus servicios hacia los pacientes, y pues obviamente se le paga a la EPS por su servicio de intermediario, pero ya no se le va a pagar a la EPS para que la EPS le pague a las clínicas, porque pues siempre hay desfalco de plata, siempre se pierde o siempre se roba plata o cobran plata por personas que están muertas o cobran tratamientos que nunca se hicieron, porque es algo muy común, porque incluso cuando mi hermana se estrelló, le decían, no, la ambulancia, una ambulancia, la EPS le cobraba ambulancia, o sea, le cobró ambulancia a la, o, o pues, en el papelito, en las cosas, dice que llegó en ambulancia y le cobran ambulancia y le cobran primeros auxilios, cuando ni siquiera llegó una ambulancia, porque ese día la recogí yo y la llevé allá al hospital. Entonces, pues, digamos que ahí se ve un poquito la trampa de estos y la burocracia acá detrás de todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, las EPS tienen que dejar de ser intermediarias financieras, es decir, las EPS no deberían manejar la plata que se les remite a las clínicas, porque incluso ahorita, tanto que intervienen y tanto que pelean sobre que el presidente interviene EPS, ¿no? Pero si usted mira, hay EPS a las cuales, según el ADRES y el propio Consejo de Ministros, en pleno al aire, a millones de colombianos, dice, acá están las pruebas de que se les ha pagado puntualmente, incluso por adelantado, a las EPS, lo que se está establecido, incluso se les ha dado más de lo que se les ha dado en otros gobiernos. Eso fue este año. Y aún así, su deuda con las IPS, o sea, con las clínicas y hospitales, sigue aumentando. Pero no entiendo por qué siguen aumentando si se les está pagando a tiempo y se les está pagando un poquito más. Pero esto no, la gente como que no lo estudia mucho o no le pone mucha importancia porque no aparece en los medios tradicionales. Toca investigar un poquito más, investigar y corroborar tanto la información que aparece en medios tradicionales como la que nos aparece en medios alternativos. O sea, en teoría no toca comer entero. La pregunta número 15 dice, ¿está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria a la salud preventivo y reductivo con la aplicación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto? Es decir, que digamos que se garanticen los primeros auxilios, la salud, las prestaciones y se haga de manera, digamos, creo que ahí lo que se busca es regresar, digamos, a que se abran hospitales, clínicas o pues CAMIS, como yo lo conozco, en los barrios, digamos, que están alejados de los grandes hospitales. Digamos, el barrio Venecia, que está alejado, digamos, del de Kennedy y el del Tunal. Eh, bueno, yo digo por ese barrio porque no conozco. Ah, bueno, hacia arriba, digamos, hacia la Estrella, hacia los barrios de la Estrella, hacia lo que es la localidad de Ciudad Bolívar, que no son, digamos, el hospital, digamos, si está enfermo en La Coruña,
que es un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar. El más cercano es Mason o El Tunal. Este es un barrio entre la localidad de Tunjuelito y la localidad de Ciudad Bolívar, son los más, está Mason y El Tunal. O incluso si tienes un poquito más de suerte, Kennedy. Entonces, obviamente, estoy de acuerdo con esto. Y la pregunta número 16: ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y un salario justo? Obviamente, eh, creo que esto no va a atender a la salud, sino va a estar y es que pagar lo justo por el trabajo justo. Ahora, eh, este tema lo va a tocar un poquito más adelante ya para finalizar, y es que por qué se prioriza, digamos, que un maestro o un médico, que son los encargados de nuestra salud, ganan menos que un congresista, que se supone que debería gobernar para el pueblo y legislar para el pueblo, no legislar, gobernar, no, pero legislar para el pueblo. Pero parece que acá en Colombia se valora más o se le da más prioridad a la rama legislativa, a las ramas, digamos, digamos que los cargos de poder, los cargos políticos de poder, tienen mayor ingreso que una persona que se encarga de la salud de un colombiano o que una persona que se encarga de la enseñanza de un colombiano. Ahora, pues estas son mis posiciones contra, de acuerdo a la consulta popular. Obviamente no estoy muy de acuerdo. Digamos que la consulta, la reforma actual pasada en la Comisión Cuarta del Senado, tiene sus cosas buenas, entre comillas, porque tratan de tapar con pañitos de agua fría lo que se establecía en la reforma original. Y es que, bueno, sí, se le vamos a pagar el 100% de los recargos, pero los van a empezar a pagar el 100% desde el año 2027. Para el año 2025 se va a pagar solo el 80%, para el año 2026 solo el 90%, para el año 2027 ya se le paga el 100%. O sea, no es inmediato. Siento que se puede llegar a un consenso de pagarlo inmediatamente. Para las grandes empresas, pues no les va a afectar mucho, no les afecta mucho el bolsillo porque es un recargo de 2.300, 2.700 pesos, no es mucho, pero digamos que para las pequeñas empresas, que lo que más dicen ellos es que se les va a afectar, se puede llegar a hacer un acuerdo en cuanto a devaluación de impuestos, es decir, pagar un poquito menos de impuestos y pagar lo que es justo. Yo pienso yo en mi postura personal. Ahora, pues digamos que lo que decían de que la jornada laboral, bueno, sí, ya se paga recargo nocturno desde las 7 de la noche, aplicando desde junio, se les paga un contrato, se les paga el recargo, pero su horario laboral pues sigue siendo hasta las 9 de la noche. Es decir, que su jornada diurna, que actualmente está en 6.189 pesos la hora, se le paga eh, hasta las 9 de la noche. Es decir, usted puede prestar digamos que usted divide sus 48 horas, de 42 horas, en términos parecidos, digamos que le tiene que trabajar más o menos 7 horas y media por día. Pero entonces usted puede prestar esas 7 horas de 6 de la mañana a las 9 de la noche. Entonces digamos que a usted le toca trabajar 6 7 8 bueno, digamos que le toca trabajar de 8 a 9, la última hora, antes de la hora nocturna. Entonces a esa hora a usted le estarían pagando 6.189 pesos por esa hora, de 8 a 9 de la noche, más 2.300 pesos del recargo, ¿no? Y pues son más o menos 8.000 pesos. ¿Qué pasa? Que si tomamos en cuenta lo que dice el presidente Petro, lo que es evidente, y es que Colombia es un país tropical, anochece a las 6 de la tarde, entonces su hora nocturna, que actualmente está en 8.555 pesos, teóricamente estaría ganando lo mismo, pero ya gana bajo un régimen nocturno y que con su extra quedaría en 10.850 pesos. Digamos que a simples números por horas no se está ganando mucho. O sea, digamos que una persona no gana, digamos, una gran diferencia para ellos, no es una gran diferencia. Y digamos que por hora no parece una gran cosa, pero cuando se acumulan, cuando digamos pasan más de, o sea, se acumulan de 2.000 en 2.000 en 2.000 en 2.000 en 2.000 en 2.000, pueden llegar, digamos, 2.000 pesos durante 10 días, ya son 20.000. Y son, pues, digamos, plática extra que no nos cae mal, especialmente cuando estamos acostumbrados a sobrevivir, porque vivir un poquito mejor es o pues la idea de que hemos buscado actualmente los jóvenes, es que se busque progresar sin llegar a la esclavitud.
un tiempo escuché un mensaje que decía que la esclavitud se abolió fue porque los empresarios se dan de cuenta que no les conviene. Es un marco teórico, no es un documental literal. Y es que si tú miras cuando un esclavo, o cuando existía la esclavitud, el esclavista o el jefe o el dueño tenía que pagar o asegurarse que el esclavo tuviera salud, comida, techo, agua. Él mismo asumía todos los costos de tenerlo. Fuera de eso, pues el esclavo trabajaba sin ganas, no trabajaba adecuadamente. Entonces, pues se vende la idea de la libertad y pues el esclavo ahora supuestamente es libre, entonces ya como es libre, él tiene que pagarse sus propias cosas, pero para pagárselas tiene que trabajarle a alguien duro, teóricamente, y trabaja duro con ganas, porque siente que así va a obtener mejores oportunidades laborales, mejor sueldo y todo eso. Como les digo, la clave del éxito no está en trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, sino en lo que te gusta trabajar, hacerlo bien, hacerlo con ganas y motivación.